Vamos a ver un circuito práctico de cambio de sentido de giro. Es un circuito que simula un tren de aterrizaje y se va a realizar la extensión y la retracción mediante un motor de inducción trifásico, un motor asíncrono. Bien, vamos a ver las diferentes partes del circuito y los diferentes componentes que constituyen este circuito. Lo primero, como vemos, es un circuito que está alimentado con corriente trifásica, con neutro. Bien, esta parte del circuito que tengo aquí a la izquierda es lo que constituye el circuito de control. Y esta parte que tengo aquí a la derecha es lo que constituye el circuito de fuerza. Es donde está el motor, donde está el elemento de potencia que queremos gobernar. Entonces tenemos fuerza y la parte izquierda del circuito, control. Bien, vamos a ver lo que tenemos en el circuito de control. Aquí tenemos un breaker de 2,5 amperios. Esto quiere decir que este breaker, recordemos que es el equivalente al automático de nuestras casas, este breaker, cuando la corriente supere los 2,5 amperios, abrirá el circuito. Se abre. Bien, tenemos aquí un sistema de iluminación, 3 lámparas, una verde, una roja y una amarilla, que están conectadas al neutro por un lado y a una de las otras fases por otro. En este caso va a ser la fase A, porque como vemos el único hilo que tenemos en el circuito de control es el que sale de la fase A y se cierra en el neutro. Y que aquí a estas lámparas les aplicaremos el voltaje de fase. Bien, tenemos también una serie de contactos. En este caso tenemos lo que se conoce como el gear switch. Esta es la clásica palanca que está en cabina y que utiliza el piloto para subir y bajar el tren de aterrizaje. En este caso, como vemos, esa palanca está en down. Bien, y luego tenemos 3 contactos que realmente son microswitches. Microswitches, eso quiere decir que estos contactos no son accionados directamente por una persona, sino que son accionados mediante una superficie mecánica o mediante un elemento mecánico. Este que tenemos aquí es el Up Limit Switch. Esto es un microswitch que va a detectar cuando el tren de aterrizaje está recogido. Entonces, cuando el tren de aterrizaje se recoge, tocará este switch y cambiará de posición y parará el motor para que no siga empujando el tren de aterrizaje. Por eso se llama también final de carrera, porque va a parar el movimiento del tren de aterrizaje, parando, por supuesto, el motor. Aquí tengo otro micro switch que lo que va a hacer es algo análogo al que hacía el del up limit, pero en este caso, cuando el tren cuando se haya extendido del todo, es decir, cuando el tren de aterrizaje esté abajo del todo, toca este micro switch y lo cambia de posición y entonces lo que va a hacer es parar el recorrido de ese tren de aterrizaje. Por supuesto, lo hace parando el motor, que es el elemento que acciona el movimiento o causante del movimiento del tren de aterrizaje. Por último, tenemos otro microswitch que va a detectar cuando el avión está en tierra o cuando está en el aire. Es decir, según la posición del avión en tierra o en el aire, este microswitch, que es el Ground Safety Switch, tendrá una posición u otra. Cuando está en tierra, el avión se apoya sobre el amortiguador y eso lo detecta este microswitch. Bien, en la posición en la que están representadas tenemos el avión en tierra y lógicamente con el tren de aterrizaje extendido. Bien, vamos a ver el circuito de fuerza. En el circuito de fuerza
tenemos un breaker, en este caso trifásico. Recordemos, este era monofásico, este que tenemos aquí es trifásico, de 4 amperios. Eso quiere decir que si la corriente que atraviesa el breaker supera los 4 amperios, el breaker abre el circuito. Pero fijémonos que no solamente va a abrir esta parte del circuito, es la línea trifásica, sino que vemos que este breaker tiene contactos auxiliares. Un contacto auxiliar normalmente abierto y un contacto auxiliar normalmente cerrado. Si el breaker se abre, este contacto se abriría y este contacto se cerraría. Fijémonos que si este contacto se abre, va a cortar la corriente a las bobinas, tanto a esta como a esta, hacia el neutro. Es decir, desenergizaría las bobinas. Por otro lado, este contacto se cerraría. Estamos hablando si el breaker se accionara, se abriera. Este contacto auxiliar se cerraría, indicando a través de este circuito entre la fase C y el neutro, mediante esta señal luminosa roja, indicando que el breaker se ha abierto. Démonos cuenta que cuando el breaker se abre, aparte de que desenergiza las bobinas, vemos que también abre el circuito hacia el motor. Es decir, el motor, por supuesto, que quedaría desenergizado. Bien, tenemos dos contactores. Este sería un contactor y este sería otro contactor. Cada uno de estos contactores tiene su bobina, lógicamente, tiene tres contactos principales, tres contactos de fuerza, y que son los que van a alimentar el motor, y tiene un contacto auxiliar normalmente cerrado. En el momento que se energiza, por ejemplo, esta bobina, los contactos de fuerza se cierran y este contacto auxiliar se abre. Lo mismo pasa si se energiza esta otra bobina. Estos tres contactos se cierran y este contacto auxiliar se abre. Este contacto auxiliar que tiene cada uno de estos contactores es lo que se llama un contacto de enclavamiento. Va a impedir que cuando un contactor está energizado, se energice simultáneamente el otro. ¿Cómo lo hace? Si este contactor está energizado, este contacto está abierto. Fijémonos que la corriente que va a circular por esta bobina tiene que pasar obligatoriamente por este contacto. Si está abierto, es imposible que se energice esta bobina. Y lo mismo ocurre si el contactor que está energizado es este de aquí. Este contacto está abierto. Fijémonos que ese contacto es paso obligado para la corriente de esta otra bobina. Con lo cual, si esto está abierto, es imposible que tenga energía para esta bobina. Bien. Bueno, y por último, lo que tengo es el motor de inducción, motor asíncrono, como ya sabemos. Bien, vamos a ver cómo funciona esto en su conjunto. La condición en la que está, avión está en tierra, es decir, este switch estaría presionado por el tren de aterrizaje que está abajo. Este estaría en esta posición que no está presionado porque el tren está abajo, no está arriba. En estas condiciones, si yo sigo el circuito, tiro por aquí y veo que lo que tengo es la lámpara verde encendida con un voltaje entre A y el neutro, es decir, con un voltaje de fase. Luz verde encendida. Como dije, el avión está en tierra y tren extendido. Si en esas condiciones el piloto quiere subir el tren, es decir, pone la palanca en la posición up, fijémonos que el circuito cambiaría. Ahora haría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí
y se encendería la luz roja. Claro, indicando que eso no puede realizarse, no se puede subir el tren mientras el avión está en tierra. Y eso me lo va a indicar con esta señal luminosa roja, indicando no, eso no lo puedes hacer, amigo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando ponemos el avión en el aire? Lo primero que va a suceder es que el Ground Safety Switch va a cambiar de posición. Voy a poner color para el puntero, que así podamos ver cómo van a evolucionar los diferentes contactos. Lo primero que va a suceder es que el Ground Safety Switch va a cambiar de posición, ya no está en tierra, por lo tanto ese contacto va a pasar a esa otra posición. En esas condiciones, si quiere poner el piloto el tren recogido, es decir, si lo quiere subir, lo pondría aquí ahora y fijémonos que el circuito ahora es el siguiente. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Continúo por aquí, se energiza la bobina de up, se cerrarían estos tres contactos y se abriría este contacto. Como dije antes, el que se abra este contacto va a impedir que esta bobina entre en funcionamiento. Entonces, con esta bobina energizada, estos tres contactos están cerrados y vemos que tenemos la fase C, que va a la parte izquierda del motor, la fase B, que va a la parte de la fase central del motor, y la fase A, que va a la parte derecha del motor. En estas condiciones empieza a recogerse el tren de aterrizaje. Bien, lo primero que va a ocurrir en cuanto empiece a recogerse el tren de aterrizaje es que ya no va a estar tocando el final de carrera inferior. Es decir, en el momento que empieza a recogerse, este microswitch cambia de posición. Entonces, empieza a recogerse, está subiendo, ¿y quién va a parar al motor para que deje de presionar el tren de aterrizaje cuando el tren de aterrizaje haya llegado a su parte superior? El final de carrera del Up Limit Switch. Cuando el tren llega arriba, acciona el microswitch, el tren de aterrizaje, y pasa a esa posición el contacto, el microswitch. En este caso, si queremos seguir el circuito, vemos que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se enciende la luz amarilla. Ya no sigue por aquí abajo, es decir, se ha desactivado esta bobina. Esa bobina ya no está energizada. Por lo tanto, lo que hacemos es quitamos esto para indicar que ya no está energizada esta bobina. Bien, ahora mismo el tren está recogido, el avión está en el aire y la posición que tenemos en cada uno de los contactos es la que aparece aquí. No está energizado ninguno de los dos contactores, por lo tanto el motor parado. Una situación normal en vuelo. La luz amarilla, como he dicho antes, encendida. Bien, el piloto decide extender el tren de aterrizaje. Para ello lo que va a hacer es coger la palanca que tiene en cabina y ponerla en la posición down. Es decir, esto cambiaría de posición y estaría en la posición down. Ahora si sigo el circuito, vendría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y energizaría esta bobina de down. Y ahora está energizada esta bobina. Con lo cual se cierran estos tres contactos y se abre este contacto. Como dije antes, este contacto va a impedir que ahora se accione esta bobina mientras esté accionado este contactor. Bien, si nos fijamos,
Al cerrarse estos tres contactos, ahora tenemos la fase C, que antes iba a la izquierda, la fase C ahora, sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí, y va a la derecha. La fase B, que antes iba al centro, ahora sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí, sigue yendo al centro. Pero la fase A, que antes iba a la derecha del motor, ahora la fase A va, tiro por aquí, tiro por aquí, tiro por aquí, a la izquierda. Como se ve, se han permutado la fase A y la fase C. Eso quiere decir que el sentido de giro del rotor va a ser diferente al de antes. De hecho, antes estaba recogiendo el tren de aterrizaje, ahora lo está extendiendo, por lo tanto ahora gira en otro sentido. Bien, en el momento que ha empezado a girar el motor para extender otra vez el tren de aterrizaje, hay un contacto que ha cambiado de posición. El contacto que me estaba marcando el Up Limit Switch cuando el tren estaba arriba ya no lo está accionando, por lo tanto este contacto, si quiere, algún día se quitará. Bien, vuelve a su posición que tenía anteriormente. Sigue extendiéndose el tren de aterrizaje. ¿Y quién va a parar el movimiento del motor? Cuando el tren de aterrizaje esté abajo del todo, va a accionar el Down Limit Switch. En el momento que acciona el Down Limit Switch, este contacto cambia de posición. Entonces, fijémonos que ahora, si yo sigo el circuito, ya no va hacia la bobina, ahora tira hacia la izquierda, otra vez indicando o encendiendo la luz verde. El circuito este es abierto, por lo tanto, esta bobina se ha desenergizado. Y ahora solo falta que el avión se pose en tierra para que este microswitch cambie de posición y vuelva a la posición de la que partimos, es decir, cuando el avión estaba en tierra con el tren extendido, que es la posición de la que partimos en un principio. Bien, pues este es el funcionamiento de un circuito que simula un tren de aterrizaje, donde se puede ver cambio de sentido de giro para un motor trifásico de inducción.